Sí, bueno, pues muchas gracias ante todo por la invitación y pues quiero decirles que me siento muy feliz que me hayan invitado porque pues ahora sí que ustedes son el futuro de la patología y voy a hacer esta plática de una manera reflexiva. Entonces, voy a hablar de empleo de modelos animales en patologías del aparato digestivo. Esta conferencia va a tener diferentes partes, empezando por la historia de la experimentación en animales, la legislación para el cuidado y uso de los animales para la experimentación, el objetivo de la plática, ejemplos de modelos animales en patologías del aparato digestivo, aportes en la investigación científica y conclusiones generales. Bueno, estos personajes para nosotros son muy familiares, puesto que cuando tomamos la clase de patología general siempre nos hablan de ellos, pero en particular Hipócrates de Cos es el que nos deja como que la línea para la medicina, debido a que él empezó con la teoría humoral, en donde los humores, si se alteraban, era porque algo estaba mal. Y él confiaba en la naturaleza, que la naturaleza también nos iba a sanar. Entonces, él dejó un escrito que todavía perdura hasta la fecha, que es el Corpus Hipocrático. De ahí hubo otros pues, seguidores que vieron en el Corpus Hipocrático la base de la medicina y también de la investigación, porque también, por ejemplo, Anaxágoras se dedicaba a observar, ¿sí? Y parte de eso lo vertía en pequeños experimentos, en donde también hablaba de los líquidos corporales. Pero bueno, el tiempo pasa y llegamos a Rudolf Virchow, que todos nosotros lo conocemos como el padre de la patología celular, y entonces ahí es donde la patología da un vuelco. Y pues no hace muchísimos años, 1821 nació y en 902 murió, entonces pues no muchos años en que la medicina cambió. Ahora, la investigación está basada en ahora ya está basada pues, en ciertos lineamientos en donde más que nada se refieren al bienestar que deben de tener estos animales de laboratorio. Y podemos considerar que un animal de laboratorio no nada más es el que está en un bioterio o un animalario, sino que también debemos de considerar en medicina veterinaria las especies de producción. Incluso podría decir que falta mucho que escribir cuando se hace investigación en los animales de producción. Sin embargo, es bueno que se consulten estos documentos, que creo que son de los más extensos del National Research Council de Canadá, y en donde viene detalladamente desde de por qué vamos a hacer el experimento. ¿Sí? Hay que dar una justificación amplia de por qué se va a hacer ese experimento y si realmente lo que vamos a obtener justifica los medios. Entonces, tenemos que ver la legislación, no solamente la internacional, pero muchas de las cosas se basan en la legislación internacional, pero ahora ya tenemos la Ley Federal de Sanidad Animal, en donde en un pequeño apartado, porque realmente es un pequeño apartado, se empieza a hablar de bienestar animal. Esto fue aprobado en 2007. Ahora, tenemos una norma oficial que ya está un poquito viejita, porque es de 2001 y que ya se necesita actualizar, que es la norma oficial para especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Vuelvo a repetir, en estos documentos no existe la participación de los animales de producción. Y otra cosa que también me da mucho gusto es de que en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM exista un comité interno para el cuidado y uso de los animales.
¿Esto qué quiere decir? Que cada protocolo de investigación que se hace en la facultad tiene que pasar por este comité. Y los que forman el comité, en este caso tenemos patólogos que han participado en este comité, como ahora la doctora Betty Banda, también el doctor Danielo Méndez, y pues gente de otras áreas de la medicina veterinaria en la facultad. Ahora, el objetivo de la plática es hacer una reflexión sobre los diferentes modelos animales en patologías del aparato digestivo, cómo son clasificados de acuerdo a su categoría de invasividad y beneficio. Y esto está dado por este documento, que nuevamente es del Canadian Council on Animal Care, en donde hablan de qué grado de invasividad, qué grado de falta de bienestar va a tener ese animal durante el experimento. Entonces, yo les dije al inicio de la plática que es un poco reflexiva esta plática porque realmente ha sido parte de la trayectoria que yo he tenido durante la carrera de médico veterinario y básicamente como patóloga. Entonces voy a hablar de 3 temas fundamentales y el primero va a ser acerca de la acidosis ruminal en borregos. Recordando un poco los desbalances del equilibrio ácido-base por dietas altas en energía, pues producen una excesiva producción de ácidos que a veces tienen una insuficiente remoción de estos ácidos, por lo cual esta alta cantidad de ácidos pueden permear hacia otros líquidos corporales en donde la base es que el pH ruminal está bajo y esto va hacia la sangre y en la sangre se pueden medir tanto la concentración de ácido bicarbonato, dióxido de carbono, entre otras tantas cosas, ¿sí? Y aquí es donde me detengo un poco, porque ahora sí que a todo pasado, ¿no? Este modelo animal es clasificado como categoría D. Cuando se hicieron estos protocolos, realmente desconocía de toda la documentación que se podía consultar al respecto, y estos categorías D son experimentos que causan de moderado a grave estrés, incomodidad y angustia. ¿Cómo fueron realizados este experimento? Voy a hablar del primero. Estos se hicieron en borregos y estuvieron en jaulas metabólicas. En estas jaulas metabólicas comen, orinan, defecan, ¿sí? Todo el día. Pero no solamente eso, sino que además se les hizo una fístula ruminal para poder extraer el líquido ruminal en diferentes tiempos, ¿sí? Esto es producto del siguiente objetivo, que fue evaluar el efecto del bicarbonato y glucosa en borregos con una dieta de 60% de concentrado sobre la fermentación ruminal, equilibrio ácido-base y actividad bioquímica sérica en un modelo reversible. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Nosotros adaptamos a la dieta a esos animales y también a la jaula metabólica, y 2 días se emplearon para colección de muestras, teniendo un grupo control. El grupo control propiamente solamente un animal de los 4 que se emplearon. Entonces se aplica la dieta, como ya mencioné, y además se da un tratamiento de 20 gramos de bicarbonato en el alimento. En el día 1, ya cuando se va a muestrear, se aplicó glucosa, y al día 2 se aplicó glucosa 2 gramos por kilogramo de peso vivo, vía intrarruminal en todos los animales. Y posteriormente, pues se colecta el líquido ruminal a las 0, 2, 4, 6 horas posalimento para medir pH, ácidos grasos volátiles, lactato, osmolalidad y protozoarios. Y en la sangre, pues básicamente el pH, el bicarbonato, PCO2, el exceso de base, sodio, potasio, cloro y otros metabolitos bioquímicos. ¿Qué se obtuvo de este experimento? Pues no mucho, ahora lo podemos decir, no mucho, porque no
realmente los animales no están en condiciones en donde se mantienen como en un corral, ¿sí? Y además el consumo obviamente también es fue medido, por lo tanto, aunque era ad libitum, pues ya llevaba un componente adicional. ¿Qué se obtuvo? Pues que había una mayor proporción de acetato. Hay que recordar que el acetato es un ácido graso que es muy deseable que se produzca, sobre todo en las vacas lecheras o en las cabras, dado que es un componente que contribuye a la producción de grasa en leche. Y los borregos con bicarbonato aumentaron el consumo de nutrientes, materia seca, proteínas, fibra, neutrodetergente y almidón. No se determinaron alteraciones en el equilibrio ácido-base y electrolítico en los líquidos corporales, eso fue bastante bueno. Y el efecto principal del bicarbonato fue que se favoreció la producción de acetato, sin afectar el equilibrio ácido-base electrolítico, teniendo un efecto limitado sobre la fermentación ruminal y la bioquímica sérica en los borregos. En el otro experimento es algo similar, también se usaron borregos en cuadro latino para evaluar a estos modificadores de la fermentación, y esto es monensina, virginiamicina y bicarbonato, y además, pues todos los elementos que ya habíamos dicho del equilibrio ácido-base, y también con una dieta de 60% de concentrado. Si se observan en un extremo inferior derecho, estoy poniendo los años, o sea, ya llovió un poco. Entonces, acá tenemos un animal control, a uno se le aplica monensina, a otro virginiamicina, al otro bicarbonato, y todo por vía intrarruminal. También, de igual manera, se hace 14 días de adaptación y 4 días para recolección de muestras. Entonces, se obtiene el líquido ruminal a las 2, 4, 6, 8 y 10 horas, y también se obtiene sangre a las 0 y 6 para medir el equilibrio ácido-base en la sangre, los electrolitos y metabolitos como glucosa, urea, el L-lactato y los ácidos grasos no esterificados. Además, aquí, como vemos en las imágenes, pues se le mide el pH al líquido ruminal, y en esos tubos también se obtiene ese líquido ruminal para poder contar los protozoarios. Ahora, de este experimento, ¿qué se obtuvo? Pues con virginiamicina se aumentó, o sea, se incrementó la ingesta en comparación con el bicarbonato. Y la adición de bicarbonato redujo significativamente la ingesta. Los borregos con monensina mostraron una mayor proporción de propionato. El propionato básicamente es un ácido graso que se modifica en el hígado y básicamente es el que produce la glucosa. Y la virginiamicina redujo el porcentaje de acetato. Esto no es tan deseable, puesto que también participa en la producción de grasa. Y esto básicamente es en los líquidos ruminales a las 10 horas post-alimentación. Y bueno, ya salimos de ese tema en donde estamos hablando del principio de los 2000, ¿sí? Y pues ahora ya vamos a hablar de otras formas de hacer ciencia, en donde afortunadamente fui incluida en un grupo de investigación en la Universidad de Murcia, en donde participaba también el Centro de Cirugía de Mínima Invasión y el Hospital General Universitario El Morales Meseguer. Y este segundo punto son evaluar los efectos secundarios por el empleo de enteroscopía de doble balón en cerdos, ¿sí? Vamos a entrar en este detalle de la enteroscopía de doble balón. Bueno, es un instrumento que permite explorar una parte más profunda, un segmento más profundo del tubo digestivo, ¿sí?
Y esto permite que pueda ser tanto por vía oral o pueda ser por vía anal, ¿sí? O sea que puede usarse por ambas vías. Ahora, ¿cuáles son los puntos de complicaciones? Pues que ha habido reportes, como en todos los procesos endoscópicos, como sangrado, perforación intestinal, también sobre todo cuando hay pólipos, y la pancreatitis aguda. Los siguientes modelos de los que voy a hablar son clasificados C. Son experimentos que causan un dolor o estrés de menor y corta duración. Esto es porque la mayoría de estos animales permanecen sedados durante todo el experimento. Voy a explicar qué es la endoscopía de doble balón. Como ustedes pueden ver, el doble balón es este balón que se recorre y se infla, y al tiempo que se infla, pues va plegando las asas intestinales, pero como pueden darse cuenta aquí, puede llegar prácticamente a la válvula ileocecal. Entre que un balón se infla, se desinfla, se recorre y va plegando parte del intestino. Aquí lo vemos con el intestino afuera y se ve que tiene un haz de luz. Ahora, se ha dicho que es una técnica segura y tiene un 1.2% de complicaciones. Ahora, ¿qué se dice de la pancreatitis, de la etiopatogenia de la pancreatitis? Bueno, pues dependiendo del artículo, hay quienes dicen que solamente el 0.2 o hasta el 3.2% de los pacientes pueden tener una complicación de pancreatitis de diferente grado que puede incluso llevar a la muerte del individuo. Entonces, aquí se hizo este experimento que es la etiopatogenia isquémica como una posible causa de la pancreatitis originada por la enteroscopía de doble balón, y se empleó un modelo porcino. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues fue evaluar los efectos vasculares isquémicos pancreáticos relacionados con la enteroscopía de doble balón en el modelo porcino como posible etiopatogenia de la pancreatitis post-enteroscópica. Entonces, aquí se está mostrando el páncreas, ¿sí? Con diferentes grados de congestión, de hemorragias, ¿sí? Y posible necrosis en su interior. ¿Qué se hizo aquí? Se usaron 10 cerdos, Rash White, que tuvieron un tratamiento de exploración intestinal vía oral de 90 minutos y estos tuvieron un seguimiento de 7 días, ¿sí? Al hacer la exploración intestinal, posteriormente se extrajo el páncreas y este páncreas, como pueden ver en el ángulo superior derecho, se hicieron cuadrantes, ¿sí? Y se tomaron de cada porción un segmento que iba para histopatología. Por el otro lado, estamos viendo que se midió además amilasa, lipasa, proteína C reactiva, basal a los 90 minutos, 4 horas y a los 7 días. Posteriormente, los 7 días fue que se hizo la eutanasia química, se obtuvo el páncreas y se hizo la histopatología inmunohistoquímica para determinar el factor de crecimiento endotelial vascular. Y esta inmunohistoquímica, que es básicamente por inmunofluorescencia, ¿sí? Usó un microscopio confocal y se usó como marcador nuclear el TOPRO 488. Este es el equipo que se empleó y estas son las imágenes que a continuación voy a explicar. Nosotros hicimos de cada corte la evaluación de lo que se iba presentando.
Aquí pongo, por ejemplo, una condición que es la necrosis y se le dio un grado. Si era ausente se le daba 0, si era perivascular marginal 1, hasta que si tenía necrosis de 75 a 100%, en donde se le daba un grado 4. Aquí vemos diferentes grados de necrosis y de distribución. En algunos de esos cortes, no en todos, ¿sí? Se les hizo la inmunofluorescencia con el marcador de factor de crecimiento endotelial vascular. Lo que se ve más verde, brillante, es la positividad del factor de crecimiento endotelial vascular, y lo que vemos teñido con rojo son los núcleos. Por lo que en los lugares en donde estamos viendo pocos núcleos y más intensidad de verde, pues quiere decir que había focos necróticos. Entonces, en el estudio microscópico se mostró el 50% de los animales de este grupo 1 mostró focos necróticos pancreáticos en 6% del parénquima y expresión positiva del factor de crecimiento endotelial vascular como un marcador indirecto de hipoxia. En el siguiente experimento se hizo igual con 10 cerdos, y aquí lo que se hizo fue buscar una topografía vascular debido a la enteroscopía de doble balón con un medio de contraste. Entonces, a la vez que se estaba introduciendo el endoscopio de doble balón, también se estaba haciendo la angiografía selectiva hacia la arteria mesentérica craneal y el tronco celíaco. Y se hizo antes y después de la endoscopia. Aquí, ¿qué conclusiones tenemos? Pues en ninguno de los animales del protocolo 1 presentó pancreatitis, pero sí hubo focos necróticos pancreáticos, ¿sí? Como un fenómeno isquémico, dado que hubo la expresión del factor endotelial vascular. Y en el protocolo 2, en donde se hizo la enteroscopía y ese análisis de la circulación, pues provocó la movilización del eje vascular mesentérico con signos de hipoperfusión tanto intestinal como pancreática. Esto podría estar relacionado con episodios de hipoperfusión visceral que provoca alteraciones vasculares a nivel topográfico, ¿sí? Por lo tanto, afirman la etiopatogenia isquémica, ¿sí? Descrita con anterioridad para lo que es la pancreatitis post-enteroscópica. Bueno, pues entonces aquí vamos con otro trabajo que también tiene que ver con la enteroscopía de doble balón. Y aquí la hipótesis fue que si el inflado de los balones durante la endoscopía de doble balón es sobre la papila duodenal, pues esto también va a determinar los cambios en los marcadores bioquímicos de la pancreatitis. Y aquí lo que se hizo, se infló el balón sobre la papila. Hubo un grupo en donde se hizo la enteroscopía de doble balón inflado durante 20 minutos, ¿sí? Antes de la endoscopía, ¿sí? O sea, simplemente se metió el endoscopio, se infló el balón, se quedó ahí y después se hizo la endoscopía. Luego hubo otro grupo, ¿sí? Que se le realizó después de asegurarse que el inflado no estaba sobre la papila pancreática. Y tenemos el grupo control. De aquí, ¿qué tenemos de conclusiones? Básicamente se desarrolló el mismo esquema del caso anterior y se hicieron los mismos muestreos de páncreas, etcétera, etcétera. Y los hallazgos histopatológicos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que es el grupo papila. Con el grupo papila hay que recordar que se sostuvo durante 20 minutos y luego se hizo la enteroscopía. No hubo diferencias entre estos dos grupos, excepto por la vacuolización y necrosis en el parénquima pancreático, que fue mayor en el grupo papila que en el grupo que estuvo sosteniendo y luego la endoscopía.
Ahora, la manipulación de la papila duodenal con el balón inflado durante la endoscopía se habla de que causa daño estructural pancreático y aumento en los marcadores bioquímicos asociados con la pancreatitis. Ok. Entonces, estos son los 3 modelos que empleamos para la endoscopía. Ahora, vamos a hablar también en modelos porcinos, el efecto de la hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental. Recordando un poco, la hipertensión, el aumento de presión intraabdominal, ¿sí? Sobre todo la que tiene una causa súbita, ¿sí? Porque si hablamos de aumento de hipertensión intraabdominal, casi siempre se nos viene a la cabeza en humanos, pues, una gestación, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer pueda tener un producto de más o menos 3 kilos, más los líquidos, más todos los tejidos, y no sufra una hipertensión intraabdominal? Pues básicamente el cuerpo va compensando esta presión a la medida de que el feto va creciendo. Sin embargo, cuando esta tensión aumenta, sobre todo súbitamente, ahí es donde colapsa la perfusión abdominal y reduce la perfusión esplácnica e hipoxia. Esto nos lleva a que empieza a disminuir el pH gástrico e intestinal y con ello, pues una disbiosis por anaerobiosis. Y esto es cuestión de tiempo, por eso pongo este reloj de arena, porque lo más rápido que se atienda un problema de hipertensión intraabdominal, el pronóstico puede ser favorable. Ahora, ¿qué otras cosas pasan? Pues si ya hay anaerobiosis en el intestino, pues entonces se provoca lo que es el diestrés intestinal agudo, debido a que después de esto sigue con un síndrome compartimental abdominal, que es en donde la mayoría de los tejidos intraabdominales empiezan a colapsar uno por uno y así se van sucesivamente hasta que alcanzan los riñones, el sistema nervioso y el individuo llega a lo que se denomina el síndrome de disfunción multiorgánica. En estos experimentos fueron clasificados con categoría C, ¿sí? También es un experimento en donde se produce poco dolor y un estrés de menor duración. Aquí estamos viendo parte de esta mecánica que se siguió. De hecho, había un quirófano adaptado en la Facultad de Veterinaria en donde vemos tanques de dióxido de carbono. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esta es una práctica usual, ya es más frecuente en animales, pero en medicina humana es muy, muy utilizada. Y es todas estas cirugías que se hacen a través de endoscopía. Entonces, para hacer este tipo de endoscopías, necesitan inyectar gas en el interior. Bueno, puede ser gas, puede ser argón, por ejemplo, puede ser el más utilizado, que es el dióxido de carbono, o en algunos casos aire, simplemente aire. Y esto con la intención de que al insuflar el abdomen queden a la vista la mayor parte de los órganos. Y como pueden ver aquí a los doctores, a Octavio, a Rafa, todos ellos que estaban interviniendo, pues pueden ver a través de la televisión, bueno, de una pantalla, cómo van llegando a los diferentes órganos y tejidos.
Entonces, como pueden darse cuenta, en el abdomen de este cerdo, pues hay diferentes instrumentos, ¿sí? Uno que está inyectando gas, otro que es una pinza, otro que es un bisturí. Y entonces, en esos 3, 4, 5 agujeros que hacen, pues por eso le llaman de mínima invasión. Ok. Y bueno, es muy importante que vayan checando la cantidad de tensión, de la hipertensión que existe en el abdomen, ¿sí? Ahora, aquí, en este artículo, lo que se trabajó fue básicamente los cambios histopatológicos en un modelo porcino producidos por un neumoperitoneo inducido por una hipertensión intraabdominal, ¿sí? Y el objetivo fue sugerir la patogénesis intestinal mediante biopsias ileales secuenciales, medir el pH intestinal, el lactato, la presión de perfusión abdominal, y se vio en diferentes grados, ¿sí? Neumoperitoneo a 20, 30 y 40 milímetros de mercurio y sus relaciones entre ellas. Ahora la metodología, pues aquí se usaron más cerdos, un grupo por control de 10, y con neumoperitoneo 10, 20, 30 y 40, se usaron 15 cerdos en cada grupo. Y esto duró 3 y 5 horas. Midieron la presión de perfusión abdominal, el pH intestinal y el lactato, ácido láctico. Las biopsias ileales pues se hicieron por la paroscopía cada 30 minutos, se procesó por histopatología y se usó el puntaje de Park estandarizado. ¿Qué es este puntaje de Park estandarizado? Bueno, pues primero, en la primera imagen estamos viendo las vellosidades intestinales, en donde se ven normales, ¿sí? Con lámina propia en buena proporción, los enterocitos completos. En la segunda imagen se empieza a ver que los enterocitos se empiezan a ver un poco más hinchados, incluso unos se empiezan a autolizar, ¿sí? O necrosar. En la imagen C se empieza a ver esta separación de la membrana basal de los enterocitos. Y a medida que este desprendimiento se hace más grueso, se le da cierto puntaje, hasta que la vellosidad queda despejada totalmente de enterocitos. Y obviamente ese es el grado máximo. Aquí obviamente la evolución de las lesiones es inducida por la hipertensión intraabdominal, porque cuando se aplica la perfusión, o sea, más bien la tensión intraabdominal, al aumentar la hiperperfusión, esto hace que se colapsen los vasos mesentéricos, y una de las primeras huellas que deja esto es que cuando el intestino sufre hipoxia, los enterocitos son los primeros que sufren esta hipoxia, ¿sí? Debido a que las ramas mesentéricas, el punto terminal son precisamente la irrigación hacia la membrana basal y los enterocitos. Y a la vez, pues se siguieron viendo los daños asociados a las disminuciones de esto. Como conclusión, podemos decir, en este caso, que sí hubo una alteración por la hipertensión intraabdominal, ¿sí? Con disminuciones de lo que acabo de mencionar. En este trabajo es prácticamente, bueno, es similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es aumentar la hipertensión abdominal, pero por una obstrucción intestinal, o semejando una obstrucción intestinal mecánica. Y
el primer dato sería que esta obstrucción intestinal mecánica, pues que genere una hipertensión intraabdominal y que ponga en riesgo la vida, ¿sí? Ahora, como acabamos de explicar, pues los intestinos son muy sensibles a la hipertensión, ya que esto, ya que baja la perfusión explásmica y la hipoxia intestinal provoca acidosis local y traslocaciones bacterianas, con ellos el distrés intestinal agudo. El objetivo fue evaluar la secuencia de hallazgos histopatológicos intestinales en un modelo de obstrucción intestinal mecánico y analizar las posibles relaciones con los parámetros actuales utilizados en la práctica clínica, como es la presión de la perfusión abdominal, el pH intestinal y ácido láctico. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Sí? Pues se provocó una obstrucción intestinal mecánica. Se tuvo un grupo control. En el grupo 1, 10 cerdos con una presión de 20 milímetros de mercurio y en el grupo 2, 5 cerdos con 30 milímetros de mercurio. También se detuvo esta tensión, 3 y 5 horas, se midieron la presión de la perfusión, el pH intestinal y el ácido láctico. Posteriormente también se hicieron muestras ileales de la paroscopía cada 30 minutos y la histopatología y los puntajes de Park. Aquí, ¿qué es de diferente? ¿Sí? Aquí tenemos dos imágenes, una que nos están hablando de lo que son los intestinos en el humano, con la presencia de cáncer, ¿sí? Cáncer en el colon. Entonces, aquí es un cáncer incipiente. Posteriormente, este cáncer va en incremento de tamaño y se empieza a ver cómo el colon, ¿sí? Empieza a aumentar de tamaño hasta que este cáncer, pues, viene siendo grave y entonces, pues, se dilata de sobremanera. Abajo vemos imágenes, una imagen de lo que vendría siendo el colon en los cerdos, sí que es diferente, pero aquí se les transfundió una solución salina que hiciera la semejanza para aumentar este colon hasta lograr los 20 y 30 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué conclusiones tuvimos al respecto? Bueno, pues hubo lesiones intestinales en el 42.9 de los cerdos, de los grupos experimentales, y las lesiones fueron independientes del nivel y de la duración de la hipertensión. El ácido láctico también aumentó significativamente en todos los cerdos con lesiones intestinales. Desde el inicio de la hipertensión hay que recordar que las biopsias fueron secuenciales. Y esta hipertensión intraabdominal por una obstrucción intestinal mecánica provoca lesiones intestinales desde los primeros 30 minutos, con las respectivas disminuciones y aumentos de los analitos que se estudiaron. El ácido láctico podría ser el mejor parámetro clínico para relacionar estos daños intestinales y viendo que hay una clara diferencia entre los animales con lesiones y sin lesiones. Y bueno, desde 1947 salió este código Nuremberg, ¿sí? Y se habló de las normas éticas sobre la experimentación en los seres humanos. Y la historia, pues, fue, como ustedes recordarán, la Segunda Guerra Mundial, en donde varios médicos de jerarquía nazi hicieron verdaderos estragos en seres humanos. Entonces, este documento planteó en que debe de haber una obligación de solicitar un consentimiento informado y voluntario, en donde la expresión de la autonomía del paciente se dé,
¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben que hay muchos modelos experimentales en donde se piden pues personas que quieran participar en él, sobre todo en pacientes con cáncer y en patologías que todavía no tienen una terapia conocida. Y otra de las cuestiones que dice este código es que este sea útil para el bien de la sociedad y que sea irreemplazable por otros medios, ¿sí? Y que se excluya el azar, ¿sí? O sea, que no sea de que a veces sí y a veces no, ¿sí? Ahora, este código Nuremberg, en su inciso 3, dice algo que para nosotros resulta muy importante, ¿sí? Generalmente siempre vemos el que se usan a los animales en beneficio de los humanos, ¿sí? Y habla poco del beneficio que debe de tener el animal, ¿sí? O el cuidado que se debe de tener. Entonces, basados en los resultados de la experimentación animal y del conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros problemas en estudio, el experimento debe de ser diseñado de tal manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo, ¿sí? Y aquí nos vamos a otro punto, ¿sí? Que es básicamente qué pasa en nuestra profesión, ¿sí? Por eso les digo que son puntos reflexivos. Ahora sí, cuando escribíamos en piedra y entré al departamento de patología, pues la mayoría de los profesores hacían investigación de las diferentes enfermedades. Hoy en día, los patólogos nos hemos contenido un poco de la investigación, ¿sí? Y de hecho es parte el propósito también de esta plática. Hay formas de hacer investigación que sea útil, ya sea para los humanos o también para los propios animales, pero hay que tratar de hacer investigación, ¿sí? Yo creo que si los patólogos no hacemos por ingresar en los diferentes avances, pues se pierde mucho, porque la verdad, yo he visto virólogos que no saben, pero hacen patología, o gente en los bioterios que también hace patología. Y en la facultad misma, pues hay el apoyo de lo que es en animales de laboratorio y solicitan un patólogo en exprofeso que lo haga. Pero ese patólogo también tiene que estar capacitado para hacer patología de animales de laboratorio, ¿sí? No es lo mismo hacerla en rumiantes, ¿no? Entonces, sí se considera que la experimentación animal es una actividad básica en la ciencia médica, ¿sí? Ahora, cada vez hay más grupos que repudian la violencia, ¿sí? Sin embargo, también solamente repudian la violencia cuando se trata de animales de compañía, sobre todo de los perros y los gatos. Pero muchas veces se olvidan de las especies de los animales de producción o de los animales silvestres, ¿sí? Y hablo de los animales silvestres porque cada vez más yo considero violento el que un individuo tenga un erizo africano en la recámara, ¿sí? Para mí es una falta de bienestar que haya un erizo africano en la recámara de alguien, ¿sí? Cuando no tenemos en consideración su hábitat, no tenemos en consideración su alimentación, etc. Si hay problemas en la alimentación comercial de los gatos, cuanto más en un hurón o en un erizo africano. Otra de las cuestiones es, el experimento requiere de pensamiento crítico, de un juicio y de un análisis. Y esto generalmente se hace con un grupo de personas, ¿sí?
un grupo de personas que vean el experimento desde muchos puntos de vista, de diferentes expertise, ¿sí? Y otra de las cuestiones es, los resultados de la investigación animal pueden ser total o parcialmente aplicable en humanos y o en animales. Entonces, muchas veces cuando leemos un artículo, ¿sí? Muchas veces vemos si realmente ese dineral que a veces se gasta en la investigación funciona o no funciona, ¿sí? Les digo que cuando se empieza a hacer, cuando yo empecé a hacer investigación, querían los profesores que tuviéramos todo controlado, cuando los animales a los que iba esa investigación realmente no están en esos medios tan controlados, ¿sí? Y la investigación por observación es muy criticada. Tú le tienes que poner algo, o le pones una bacteria, o le pones un fármaco, o le pones lo que sea, pero tienes que hacer grupos experimentales. ¿Cómo hacer investigación si no sabemos lo que hay en realidad en un lugar? ¿Sí? ¿Qué tenemos en un lugar que nos puede causar alguna alteración en la investigación? Y muchos trabajos hoy en día son de observación, ¿sí? Otro de los puntos importantes es las 3 R's, ¿sí? El reemplazo, la reducción y el refinamiento, ¿sí? El reemplazo, pues si no son necesarios los animales, pues que se reemplace por otra cosa, ¿sí? Si son necesarios los animales, bueno, pues que sea en un número reducido. Y que si hay refinamiento, bueno, que esos animales pues tengan al menos cierta calidad de vida y que tengan el mínimo de invasión y de error, ¿sí? Porque no solamente se trata de aprobar un protocolo, se trata que la investigación se realice de manera correcta. ¿Y a esto qué va? Cuando nosotros nos aprueban un protocolo de investigación, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Palomita, cubre todos los requisitos, ¿sí? Pero no hay nadie que vea si lo hacemos bien o lo hacemos mal. O sea, esto queda a juicio del quien hace la investigación. Y bueno, con esto termino la plática y antes que nada, pues mi agradecimiento para Rubén. Una disculpa porque confundí tu nombre, Rubén Arturo López Crespo. Y a la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, que siempre apoyan estos eventos, y a todos los que sienten empatía por los animales domésticos. Muchas gracias.